Querido, respetado y casi divinizado profesor Ferreira, háblenos, que tiene tiempo que no da una clasecita de religión como usted la da, utilizando bien las cuestiones. Siéntense, querido estudiante, y qué podría decirle, gracias por eso de divinizado y hermoso profesor. Siempre tratando de ser ecuánime y justo en el conocimiento y neutral en toda forma, como debe ser un maestro. Tocar este tema de un hombre histórico como eso es un tema muy difícil, y cuando divinizadamente también, porque como vimos en clases anteriores, las cosas de los fenómenos, fenomenología del espíritu, de la cual habló también ella, son temas oscuros y temas muy que hay que introducirse dentro de los principios del juicio y de la ética, de la moral, de la razón, de la historia, del momento político. Como están todos ustedes ahora aquí, ahora se me presentan cada uno porque sé que hay de diferentes asignaciones. Para yo poder decirle que aquí en Barranquilla existió una torre de Babel, pero que fue un muelle, se conoce como el muelle de Puerto Colombia, para poder hablarle yo de cuestiones bíblicas y poder llegar al Nuevo Testamento, por ejemplo, y analizar obras. Por lo tanto, preséntense, queridos estudiantes, cada uno, para explicarles esto, para poder explicarles por qué, por una sencilla ecuación cuadrada y un t 3,1416 y un punto en el espacio, se puede mantener eternamente con las leyes de atracción, los grandes astros, por ejemplo, la Tierra, la Luna, como el péndulo, del cual nos habló un Volker Marx. Nos habló que ese punto hace que ese movimiento del péndulo se mantenga eternamente igual, con un sencillo punto invisible en el espacio, y ese movimiento perpetuo y constante del péndulo es debido a la misma esencia de la materia de la que está constituida el universo. Sí, profesor, vamos, profesor, al Evangelio. ¿Por qué nos dice usted que el muelle de Puerto Colombia? Sencillamente porque cuando se hizo el muelle de Puerto Colombia, ya en los años 1928, seguramente que mucha gente de diferentes pueblos cercanos querían ir a trabajar allá. Pero por ese puente también llegó un momento en que ya construido entraron, y yo me imagino cuando se encontraban bajando de los barcos para penetrar acá a tierra de Puerto Colombia, aquí en el Atlántico, y venir a Barranquilla, italianos, palestinos, árabes, judíos, españoles, franceses, etcétera, etcétera, por las convulsiones históricas que hay, y me imagino si en ese muelle caminando empezaban a hablar o en voz alta o algo así, me imagino la confusión de lenguas que había allá. Así sucedió cuando hicieron la Torre de Babel. Venía gente de todas partes, de lengua sancrástica, de lengua de raza amarilla, de lengua de raza pelirroja, gente buscando trabajo como se van a buscar trabajo en otras partes. Y me imagino que cuando ya eso estuvo terminado, y los turistas y todo el que quería ver eso, cuando solamente existían tiendecitas como las que hacía Abraham y las que hacía Pablo, eran tiendas, unas carpitas ahí, se metían ahí unas carpitas con 4 estacas, como las que hacemos para ir a la playa, y viendo una edificación de 4 o 5 pisos y de ladrillo. Eso me imagino que sería un acontecimiento grandísimo, y todo el mundo ha querido ir, diferentes lenguas ahí, y quién iba a entender lo que se hablaba ahí si había gente de todas partes del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos ya del Evangelio, no de la Sagrada Escritura ni Nuevo Testamento, sino del Evangelio de Jesucristo, estamos en literofilosofía, y decirle que los fenómenos del espíritu son bastante oscuros, puesto que lleva a muchas cuestiones como juicio, verdad, relación histórica y estas cuestiones. Pero ahora aquí, como ustedes me lo piden, que cuando quiero dar a la luz de la Sagrada Escritura una clase de religión, tengo que someterme a los principios canónicos de las cuestiones como se habla en religión. Pero hablando aquí en literofilosofía, ustedes saben que es una materia distinta, y por lo tanto podemos decir que de esto han hablado mucho, y existe, por ejemplo, el Evangelio de Jesucristo de los mormones, por ejemplo. Pero existe un Evangelio de Jesucristo que comienza así:
puesto que ya muchos han intentado escribir la historia de lo sucedido entre nosotros, según que nos ha sido transmitido por lo que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de informarme exactamente de todo desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo, para que conozca la firmeza de la doctrina que has recibido. Lucas 1, del 1 al 4. Quod scripsi, firma Pilatos. Entonces, queridos estudiantes, nos encontramos, para entrar a esto, a una cruz que parece sacada de la raíz de un árbol, en el cual pende un hombre desnudo y a los lados se encuentra un hombre flamémico, flaco, llevado, diríamos en lenguaje barranquillero, llevando del bulto, debió ser posiblemente el ladrón. Y del otro lado uno robusto, rostro redondo, fuerte y firme, debía ser el otro ladrón. Y como una rosa del viento, aparece el sol y de la otra parte, en el otro extremo de la cruz, la luna. Y debajo unas mujeres sollozan unas mujeres, entre las cuales hay una con un vestido túnica, donde se le ven un poco los pechos por un escotado, vestimenta de esa época. Un hombre con la pierna un poco amanerada, una madre casi privada, y entre los brazos de una de esas mujeres, llamada María, hay otra María, hay tres Marías, y entre esas la del escotado es María Magdalena. Y podemos comenzar así el Evangelio de Jesucristo según la literofilosofía y los escritos de grandes hombres que han llegado hasta ser premios Nobel de literatura, para poder ver también y traer la literatura de la época, como es ya el Nuevo Testamento, entremezclado con historia y realidad. Y política, porque entran gobernadores, entran emperadores, entran en esa época Césares, etc. Y dice que el sol se mostraba en uno de los ángulos superiores del rectángulo, donde se podía ver a la izquierda de quien mira el astro rey, se ve una cabeza de hombre de la que surgen rayos de aguda luz y sinuosas llamaradas, como una rosa de los vientos indecisa sobre la dirección de los lugares hacia lo que quiere apuntar. Y esa cabeza tiene un rostro que llora, crispado en un dolor que no cesa, lanzando por la boca abierta un grito que no podemos oír, pues ninguna de estas cosas es real. Lo que tenemos ante nosotros es papel y tinta, nada más, bajo el sol. Vemos un hombre desnudo atado a un tronco de árbol, ceñido los flancos por un arado y atado a un tronco de árbol, ceñido los flancos por un paño que le cubre las partes llamadas pudentes o vergonzosas, y los pies los tiene asentados en lo que queda de una rama lateral cortada. Sin embargo, y para mayor firmeza, para que no se deslucen de ese aporte natural y de ese soporte natural, hay dos clavos que los mantienen profundamente clavados, de mano izquierda y derecha. Y por la expresión del rostro queda inspirado sufrimiento, y por la dirección de la mirada erguida hacia lo alto debe ser el buen ladrón,
Su pelo ensortijado es también indicio de que no engaña, sabiendo como sabemos que los ángeles y los arcángeles así se lo van a llevar. Y el criminal arrepentido está, por lo ya visto, camino de ascender al mundo de las celestiales criaturas. No es fácil ni será posible averiguar si ese tronco es aún un árbol solamente adaptado por mutilación selectiva a instrumento de suplicio. ¿Pero qué alimentan estas cosas en las tierras? Por las raíces, puesto que toda la parte inferior de ese árbol está tajada y tapada por un hombre de larga barba, vestido con ricas, holgadas y abundantes ropas, que aunque ha levantado la cabeza, no es al cielo a donde mira. Esta postura solemne, este triste semblante, solo pueden ser los de José de Arimatea, dado que Simón de Cirene, sin duda, otra hipótesis más posible, queridos estudiantes, al protocolo de estas ejecuciones volvió a su vida normal, mucho más preocupado por las consecuencias que el retraso tendría para un negocio que había aplazado que con las mortales aflicciones del infeliz a quien iban a crucificar. No obstante, este José de Arimatea es aquel bondadoso y acaudalado personaje que ofreció la ayuda de una tumba suya para que en ella fuera depositado aquel cuerpo principal. Pero esta generosidad y este acto generoso no va a servirle de mucho a la hora de las canonizaciones, ni siquiera de las beatificaciones, pues nada envuelve su cabeza, la cabeza de José de Arimatea, salvo el turbante con el que todos los días sale a la calle, a diferencia de una mujer que aquí vemos en un plano cercano de cabello suelto sobre la espalda curva y doblada, pero tocada con la gloria suprema de una aureola, en su caso recortada como si fuera un bordado doméstico. Sin duda, la mujer arrodillada se llama María. De todas maneras, y pues de antemano sabíamos que todas cuantas que vinieron a juntarse llevan ese nombre, pero una de ellas, por ser además Magdalena, se distingue onomásticamente de las otras, aunque cualquiera observador puede ver cómo sea los hechos elementales de la vida, jurará a primera vista que la mencionada Magdalena es precisamente esta, pues una persona como ella de disoluto pasado se habría atrevido a presentarse en esta hora trágica con un escote tan abierto y un corpiño tan ajustado que hace subir y realzar la redondez de sus senos, razón por la que inevitablemente en este momento atrae y retiene las miradas ávidas de los hombres que, amparados bajo la ley de Dios, son hipócritas y cínicos, sí, pero también lascivos y lujuriosos como los hombres de hoy, que pasan con gran daño de las almas, así arrastradas a la perdición por el infame cuerpo. Es, con todo, de compungida tristeza su expresión y el abandono del cuerpo. No expresa sino el dolor de un alma ciertamente oculta en carnes tentadoras, pero que es nuestro deber tener en cuenta. Hablamos del alma, claro que esta mujer podía estar enteramente desnuda si en tal disposición hubieran decidido representarla, y aún así deberíamos mostrarle respeto y homenaje a María Magdalena. A ella es ampara y parece que va a besar con un gesto de compasión intraducible en palabras la mano de otra mujer, esa mujer caída en tierra como desamparada de fuerzas o herida de muerte. Su nombre es también María.
segunda en el orden de presentación, que están bajo la cruz de donde pende el desnudo. Es importante, si algo significa el lugar central que ocupa en la región inferior de la composición pictórica que representan en el mundo la crucifixión, y vemos a estas personas fuera del rostro lacrimoso y de las manos de fallecida, nada se alcanza a ver de su cuerpo, cubierto por los pliegues múltiples del manto de la túnica ceñida a la cintura por un cordón cuya aspereza se adivina. Es de más edad que la otra María, y es esta una buena razón, probablemente, aunque no la única, para que su aureola tenga un dibujo más complejo. Así al menos se hallaría autorizado a pensar que no dispone de información precisa acerca de las precedencias patentes y jerárquicas en vigor en ese mundo, se verá obligado a formular una opinión. No obstante, si tenemos en cuenta... Ay, sí, querido profesor, continúe, querido profesor, continúe. Teniendo en cuenta estas cosas, es de grado divulgar cómo operaba por artes mayores y menores de estas iconografías representadas de aquel año 2000 atrás, comenzando el milenio, el primer siglo. E incluso, si vemos estas cosas, solo ese ser en verdad inimaginable ignoraría que la afligida mujer es la viuda de un carpintero llamado José y madre de numerosos hijos e hijas, aunque solo uno de ellos, por imperativo del destino de quien lo gobierna, haya llegado a prosperar en vida de manera mediocre, rotundamente después de la muerte. Reclinada sobre su lado izquierdo María, Madre de Jesús, ese mismo a quien acabamos de aludir, apoya el antebrazo en el muslo de otra mujer también arrodillada, también María, de nombre, y en definitiva, pese a que no podemos ver ni la imagen ni podemos ver su escote, tal vez la verdadera Magdalena, al igual que la primera de esta trinidad de mujeres, muestra la larga cabellera suelta caída por la espalda, pero estos cabellos tienen todo el aire de ser rubios, si no fuera por casualidad la diferencia de los trazos leves en este caso y dejando espacios vacíos entre los mechones, cosa que obviamente sirvió al que grabó estas cuestiones y nos las trajeron para aclarar el tono general de la cabellera representada. No pretendemos afirmar en ningún momento, ni con la luz del Evangelio, ni con la luz del Nuevo Testamento, que María Magdalena hubiese sido de hecho rubia. Solo estamos conformándonos a la corriente de opinión. Sí, profesor, como se está viendo usted en literofilosofía. Profesor, y queremos recordarle que El Salvador es en Centroamérica y quien gobierna allí se llama el presidente nuevo que manda a quitar tatuajes y todo. Y que cuando usted mencionó a Guatemala, allá fue la cuestión de Miguel Ángel Asturias cuando escribió el señor presidente. Puede continuar, profesor. Gracias, amigos en literofilosofía. Ya veo que están aprendiendo literofilosofía bastante. Y teniendo esto en cuenta, nosotros podemos ver que se insiste en ver en forma natural, como en la de tintes y cuestiones eficaces que son instrumentos de pecado y perdición, como los pintores tratan de aquellas cuestiones. Y tratando de aquellas cuestiones han nacido una cantidad de cuestiones pictóricas que nos han traído. Pero si nosotros vemos que María Magdalena, como es de todos sabido, tan pecadora mujer perdida como la que más lo fueron, tendría también que ser rubia para no desmentir las convicciones que para bien y para mal adquirida de la mitad del género humano. No es, sin embargo, porque parezca esta tercera María, en comparación con la otra, más clara de tez y tono de cabello, por lo que insinuamos y proponemos contra las aplastantes evidencias de un escote profundo, de un pecho que se exhibe
y que esta sea la Magdalena. Otra prueba es muy importante y fuerte, robustece y afirma la identificación de que la dicha mujer, aunque un poco amparada con distraída mano a la extenuada Madre de Jesús, levanta la vista hacia lo alto y mira, y esa mirada que le da al crucificado es de auténtico y arrebatado amor, que asciende con tal fuerza que parece llevar consigo al cuerpo todo su ser carnal, como una irradiante aureola capaz de hacer palidecer el halo que ya rodea su cabeza y reduce pensamientos y emociones. Dejaremos ahí esa clase por hoy para seguir hablando de la fenomenología del espíritu en la segunda, según el Evangelio de Jesucristo. Y ahora sí, queridos estudiantes, cada uno en su nombre alaba. Profesor, yo, profesor, lo que quiero alabar no como el testigo de Jehová que está en el rinconcito, que por tener el nombre de Jehová ya son los salvos del mundo, por tener ese nombre. Yo quiero el 16 de julio en la fiesta de la Virgen del Carmen. Bueno, profesor, sí, porque tú eres católico. Y el otro, el Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se ese es evangélico. Y aquello, no, por eso nosotros vinimos de 2 en 2 y salimos en 2. Estos son mormones, ustedes también tienen un evangelio de Jesucristo. Nos vemos en la próxima clase para terminar esta apasionante y bello evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según la pluma de un grandioso escritor.